Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más del programa, que como ustedes saben, ahora podrán ustedes captarlo a través de la señal Niños Cantores Televisión, nuestro canal 11 del Zulia. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche, un resumen informativo, una tertulia informativa de los sucesos más importantes ocurridos y vaya que ocurren cosas en este país, en este estado Zulia. Conmigo, el periodista zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia. Bienvenido, bienvenido, hijo. Amigos del programa Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como les digo en cada programa, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Muchas gracias a todas las personas que ven el programa en internet y se suscriben al canal. Recientemente pasamos los 3.000 suscriptores, así que a cada una de las personas que lo hacen, muchas gracias por confiar en nosotros, por ver el programa y por dejarnos siempre abajo en la caja de comentarios en YouTube sus impresiones acerca de las distintas entrevistas que realizamos. Les recuerdo también que el programa A Ocho Columnas lo pueden escuchar de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. También lo mejor de A Ocho Columnas lo vamos a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos que están abajo en sus pantallas y muchas gracias por la confianza a todos estos medios de comunicación importantes del estado Zulia y también de otros estados del país que reseñan las noticias que se generan en este programa. Muy bien, el día de hoy tenemos un programa bastante informativo. Este primer segmento lo vamos a hacer para, digamos, hacer un F5 a la carpeta llamada La Cosa Política en nuestro país, y el resto del programa va a ser una interesantísima conversación que tuvo Rafael Galicia con un médico que estuvo sentado en la Organización Mundial de la Salud. Es zuliano, es científico, el doctor José Esparza Bracho, para también actualizar lo que es el tema de salud a nivel internacional y hacia dónde va el mundo en materia de investigación científica y de salud. Pero antes de eso, Rafael Galicia, tenemos que repasar algunos hechos informativos que ocurrieron en el país. Evidentemente, tenemos que comenzar por el 24 de julio, por los actos donde estuvo el presidente Maduro, hizo algunos anuncios, adelantó la construcción de este parque Ana María Campos, que para el momento en que estamos conversando, ya la presidenta de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, hizo algunos adelantos en cuanto a esto. Comentó que el parque, entiendo, va a estar en los terrenos de la Universidad del Zulia, así que Luz va a ser parte de este proyecto que, según le escuché al presidente en el discurso, quiere que este parque abarque parte del este y del oeste de Maracaibo. Y entiendo, por un tema geográfico, el punto neurálgico para hacer esto es la zona del sector Grano de Oro, así que el parque Ana María Campos va a estar en esta ubicación. El presidente también tocó y mencionó al gobernador Manuel Rosales, al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, donde le pidió ayuda, básicamente, para el tema de este parque y para también el tema de saneamiento al lago de Maracaibo. No sé qué te parecieron las impresiones acerca de este acto oficial del 24 de julio. Sí, a mí me parece bien el tema, la solemnidad siempre de un desfile y todo lo demás. Siempre pienso que los presidentes, cuando visitan las regiones, deben dejar algo, deben hacer algún anuncio. En este caso, chicos, el presidente Nicolás Maduro hace dos anuncios: el parque Ana María Campos y una comisión para el saneamiento del lago. Sobre el parque, ¿a quién le molesta un parque? A nadie. Todos queremos un parque. Yo creo que las ciudades en el mundo necesitan muchos parques. Yo que he tenido el privilegio, y yo creo que tú también, ahora donde estás, estás en una ciudad que, digo yo no la conozco, pero debe tener muchos parques. Pero Sí, rodando en Miami, por ejemplo, yo vi muchos parques, espacios para caminerías, lagunas, que yo le preguntaba a mi anfitrión: chicos, ¿por qué hay tantas lagunas? Bueno, y hay toda una explicación de ingeniería que no vale la pena aquí detallarla. Lo del parque es una buena noticia, aunque no a sean las nadie, prioridades.
A nadie le molesta un parque, pero a eso iba. Creo que las prioridades del Estado pasan por otras cuestiones. Por ejemplo, O del Zulia, ajá. le hubiese quedado mejor al presidente de decir, aprobé el presupuesto para 100 camiones para recoger la basura en distintos municipios. No tienen que ser los 100 camiones a Maracaibo, pero creo que hubiese sido mejor o una inversión en el sistema eléctrico, por ejemplo, para poder mejorar el tema eléctrico en el estado Zulia, que por cierto, esto lo linkeo con una noticia que salió recientemente, la leí en Noticia al Día, sobre sanciones que va a hacer Corpoalec a la gente que no esté al día con el pago del plan borrón y cuenta nueva. Y caramba, esto es algo bastante difícil de creer en una ciudad donde, lo voy a decir correctamente, yo leo las quejas de las personas que viven en Maracaibo sobre la deficiencia en el servicio eléctrico. No lo puedo denunciar con tanta vehemencia porque yo no vivo en Maracaibo, sé lo que pasa en Maracaibo, que es muy distinto a estar allá, a vivir la realidad, que es otra cosa. Sí. Bueno, chicos, eso no tiene, si eso es oficialmente cierto, si es oficialmente, voy a llamar creo que es Coronel Napoleón, que es el director regional de Corpo L. En mi opinión, por los cargos donde ha pasado, ha sido un gerente eficiente. Pero si eso es cierto, es muy injusto Sí, que a la población se le corte el servicio eléctrico, porque no pasa, cuando la empresa todavía no ha alcanzado una eficiencia en la prestación del servicio. De verdad que aquí, este es el país de lo insólito, pues, nuestro insólito universo. Entonces, una ciudad que todavía sufre de apagones. Aquí donde estoy, ahorita acaba de haber un sí. apagón y en el momento de grabar esto, pero hemos tenido el fin de semana pasado un doble corte, chicos, de 4 horas, desde las 12:28 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Entonces me vas a cortar la luz porque no he pagado. Entonces, aquí de verdad que le revuelve a uno el apellido de estas cosas. Pasan Bueno, cosas, pasan cosas insólitas. Entre ellas, la última vez que grabamos este segmento, no sabíamos qué iba a pasar con el gobernador Manuel Rosales y en cuestión de horas, porque esto es insólito en Venezuela, grabar un programa de ujú. televisión es casi un reto al destino. El gobernador Manuel Rosales anunciaba que no se presentaba, borraron al candidato José Rafael Hernández de Un Nuevo Tiempo, el Partido Azul, el partido de gobierno en el Zulia, no va a las primarias, renuncia a la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias. Entonces, hilando los hechos, podría decir que Un Nuevo Tiempo y el candidato Enrique Capriles, que de un día para el otro detuvo su campaña, ya no se le ve de gira por el país, algo saben que están dando con el tema de las primarias. También el doctor Jesús María Casal te anunciaba en el programa, lo publicaste en Twitter, lo pude ver, que no se iba del país, no renunciaba al cargo de presidente de la Comisión Nacional de Primarias, pero la cosa política está andando, está en desarrollo y me parece que en esta carrera de la cosa política algo saben Manuel Rosales y Enrique Capriles que el resto no. En este tablero llamado la cosa política, me parece a mí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para el momento en que estamos saliendo al aire, ya hay un nombre que sustituye Claro. a la vicepresidenta, porque este programa o este segmento que lo grabamos hoy, jueves, bueno, hoy es la reunión para anunciar, ¿no? Un poquito de ventaja, pero vamos a ver cómo hacemos para actualizar este programa y claro, no tenemos una bola de cristal para saber y adivinar los acontecimientos que vienen, pero vamos a intentar acercarnos lo más posible a esos acontecimientos. Pero sea, quien esté, a quien nombren como vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, la renuncia de esta cristiana deja unas interrogantes muy graves. Creo que los electores tenemos el derecho de saber la verdad acerca de la factibilidad o no de la realización de las primarias vía manual, porque aquí hay gente brava porque no, el proceso no es automatizado con las máquinas del CNE,
con más centro, etcétera, etcétera. Pero señores, por los clavos de Cristo, aquí los candidatos presidenciales eran seleccionados por pequeñas cúpulas partidistas, los miembros de la Dirección Nacional de AD, los miembros de la Dirección Nacional de COPEI y los miembros de la Dirección Nacional del MAS, que eran los tres grandes partidos de la llamada Cuarta República. Miren, yo te voy a decir, hijo, lo siguiente. Si aquí llegan a haber primarias y votan 100.000 personas, Rafael Ángel Andrés y amigos que nos ven y nos escuchan, eso es un triunfo, porque de pasar de 40 personas que elegían los candidatos presidenciales a 100.000, ya es un triunfo. Así que, ¿cómo ha costado aquí que nuestra clase política, bueno, le meta el pecho duro a este tema de las primarias? ¿Por qué renunció esta cristiana a la vicepresidencia? Bueno, ella lo sabrá en el fondo, pero caramba, el país necesita de sus venezolanos. Las Y razones iba a que ella decir algo. expuso, las razones que ella expuso no son nuevas. Suponemos que ella lo sabía antes de ingresar a esta tarea, a menos que ella estuviera confiada de que se iba a hacer el proceso con el Consejo Nacional Electoral y después todo cambió, pero los retos y dificultades estaban planteados antes de la renuncia de María Carolina, así que a mí me huele a gato encerrado, no, como siempre, todo lo que envuelve a la oposición venezolana no es claro porque hay distintos intereses y esperemos que esto no afecte a a la primaria, que en tal caso parece que está siendo torpedeada desde adentro, como lo denunció el precandidato Roberto Enríquez, y mientras tanto el gobierno, que no le conviene que tener a 14 precandidatos en la calle llamando a lo mismo, no necesita hacer nada porque parece que internamente se está trabajando para que no haya primaria, para que el proceso se tarde y después se argumenten razones logístico-técnicas para que no se dé, y eso están dando. Parece Sí, que este es el camino. Y lo más importante, me parece a mí, no es que renuncie la vicepresidenta, es que ocurra algo con los asesores técnicos, con los representantes de los centros, con las personas que están garantizando que el proceso se dé de verdad, no con la vicepresidenta o el presidente, en este caso el doctor Casal, que son, digamos, los voceros y representantes de un proceso que es técnico y que todavía, al momento que estamos grabando, faltan explicaciones técnicas de cómo se van a hacer las primarias sin el CNE, sin argumentar razones políticas, por supuesto. sí. Mira, yo voy a hacer mías unas palabras que dijo en nuestro segmento Galicia en la calle, que por cierto, más adelante vamos a incluirlo en este segmento. Mira, Monseñor José Luis Ayala, arzobispo de Maracaibo, lo entrevisté cuando le pregunté por las primarias y por la clase política, y él dijo, ojalá no se me vayan a poner bravo, dijo así, ha dicho por Monseñor, pero yo les pido que tengan amor por Venezuela. Qué gran frase de Monseñor Ayala, Rafael Ángel. Qué gran frase del arzobispo de Maracaibo, amigos y amigas de la audiencia. Encierran para mí un mensaje válido, muy válido a nuestra clase política. Por favor, un poquito de amor a Venezuela, un poquito de amor a Venezuela. Hay alguien que ama más a Venezuela, perdón, ama más a su apellido que a la nación venezolana, pero eso lo vamos a discutir otro día. Vamos a una pausa y al retorno vamos a conversar con el doctor José Esparza Bracho, una eminencia de la ciencia zuliana sobre la medicina en el 2023, ya en la recta final de la pandemia. ¿Existe la pandemia? ¿Seguimos en pandemia? ¿O el mundo ya avanzó y el COVID-19 es parte del pasado? No se pierdan esta explicación, vamos a una pausa y al retorno continuamos. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas.
Gracias. Continuamos nuestro programa a 8 columnas. Gracias por el pase de Rafael Ángel Andrés Galicia. Bueno, amigos de la audiencia, qué honor para mí, para el programa 8 columnas, para el comoderador de este programa, mi hijo Rafael Ángel Andrés, volver a conversar con el doctor José Esparza Bracho. Fue nuestro principal soporte periodístico y científico en momentos cuando el mundo estaba, bueno, a las puertas y en pleno desarrollo de la pandemia. Nuestro invitado, ya presentado por Rafael Ángel Andrés Galicia, está, caramba, de visita en Maracaibo, ojalá, y decida estar un buen tiempo por aquí, pero seguramente sus compromisos fuera del país no se lo permiten. El profesor José Esparza Bracho, virólogo, investigador, hombre que consultamos mucho para los tiempos de la pandemia. Y hoy nos complace volver a tenerlo por aquí en nuestro congreso. Lo felicito porque el Estado Zulia le confirió el botón de honor y también ha recibido reconocimiento en este congreso médico. Comencemos por este propio congreso. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le parece que el país está retomando un ritmo de eventos nacionales e internacionales? Pero este congreso es un éxito, evidentemente. Para mí, el ver tanto estudiante joven me da una muestra de esperanza, porque los que vivimos una Venezuela de la riqueza petrolera, puede ser que en este momento económico nos frustre, porque no es lo que nosotros conocimos. Claro. Pero los muchachos jóvenes nacieron o se crearon en este momento difícil. Entonces para ellos no es nada nuevo, para ellos es el reto de empujar a Venezuela para arriba. Entonces me gusta mucho ver tanta sangre joven aquí en este congreso. Qué bien, entonces hay un relevo. Doctor José, hemos tenido una medicina brillante. La medicina del siglo XX, venezolana, oye, brilló en todas partes del mundo. Muchos de nuestros médicos son prestigio, incluyéndolo usted. ¿Piensa que este siglo XXI puede seguir arrojando medicina de prestigio al mundo, doctor? Sí, pero va a ser diferente. En el siglo XX, como tú mencionaste, y la época en que yo era un joven médico egresado de aquí de la Universidad del Zulia, fue cuando empezamos a nutrirnos de la medicina, de los avances de la medicina americana, norteamericana. Eso no fue la primera vez que se hizo. A principios del siglo XX, los jóvenes médicos se iban a formar sobre todo en Francia. Entonces ese patrón de que nosotros los médicos venezolanos nos habíamos formado en el exterior fue bueno y creó escuelas de medicina aquí en Venezuela. El futuro, tú sabes que nunca es fácil predecir el futuro. Claro. Nunca es fácil. Pero yo creo que estos muchachos jóvenes no pueden dejar de aspirar a obtener conocimiento nuevo en el exterior, pero van a requerir un esfuerzo especial para crear una medicina autóctona que sea capaz de resolver los problemas locales con los recursos locales y no soñar en lo que yo hubiera podido hacer si tuviera esto. No, ellos van a ser médicos prácticos que van a tener que hacer diagnóstico, van a tener que hacer tratamientos, prevención con lo que es accesible aquí en este país. Y eso puede estimular la innovación. Ok, sí. Uno se pregunta, doctor José Esparza Bracho, ¿cómo está la medicina en el mundo en comparación con Venezuela? ¿Por dónde van? ¿Cuáles son los científicos? ¿Cuáles son las tendencias de la medicina en el mundo? Bueno, la medicina sigue avanzando desde el punto de vista tecnológico. Y donde más avanza es donde más se financia. Okay. Si el Estado financia investigación, se crea nuevo conocimiento.
En Venezuela no existe muy poco financiamiento para la investigación, o sea que por ahí tenemos un problema que resolver. Si el Estado venezolano no contribuye a formar los nuevos investigadores, bueno, no lo vamos a tener. Hay que también estar atentos a que hay nuevos países produciendo conocimiento nuevo. China, por ejemplo, los nuevos conocimientos y productos generados en China están invadiendo el mundo. Tenemos que entender esa situación. Pero en medicina no es solamente el avance médico, técnico. Es importante asegurar que esos avances lleguen a la población. Eso es lo que yo siempre digo. Sí, lo lleven de manera equitativa. No solamente los ricos, sino los pobres, no solamente los que vivimos en Estados Unidos o en Venezuela, sino los que viven en el medio de África. Sí, ahí es donde hemos fallado la humanidad. Por ejemplo, las vacunas de COVID, que fue un milagro de la medicina, se desarrollaron. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, pero sí. y que probablemente nos salvaron a nosotros de un COVID severo. Bueno, no han llegado a muchos países del mundo. O la vacuna llega apenas en cantidades insuficientes en muchos países en África, por ejemplo. Con un salón lleno de estudiantes de medicina, clase inaugural del primer año de medicina, el invitado, profesor José Esparza, ¿qué le diría usted a esos estudiantes? Saludos, mi director, quiero hablar con usted. Le escuchamos. Yo diría lo mismo que decía una banderola que el decano de medicina puso enfrente de la facultad, del edificio de la facultad, cuando yo empecé a estudiar medicina. Y decía habían dos banderolas. O sea, la medicina es un estudio que dura toda la vida. Para que no crea la gente que si me gradué de médico ya estoy listo. Pero está equivocado. Un médico que se gradúa, que no continúe su formación, que no continúe leyendo revistas científicas, asistiendo a congresos como este, en 2 años se quedó rezagado. Entonces ese es un mensaje, es que estén conscientes de que están entrando en una misión que va a durar hasta que se muera. La otra, que es también paralela también, que es que el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Y es un poco traer a la medicina el componente humanístico. No es suficiente tener unas buenas manos para hacer una operación, uno tiene que tener valores humanísticos que enriquecen la práctica de la medicina. Oye, qué interesante, qué importante. Vamos a nuestra primera pausa y retornamos aquí al Hotel Tibisay del Lago. Estoy en la muy grata compañía del doctor José Esparza Bracho. Bueno, claro que voy a hablar de COVID. 7 Cristiano es toda una autoridad en la materia, así que quédese con nosotros. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Continuamos en nuestro programa A 8 Columnas. Conversamos con el doctor investigador científico José Esparza en el marco de este congreso de la Facultad de Medicina. Bueno, yo hablé con el doctor José Esparza comenzando la pandemia. Hablamos con él cuando había todo un alboroto mundial en torno a la vacuna. Viene la vacuna, está en experiencia. Pero ya al doctor Esparza se le ha salido una frase lista en nuestra sala de redacción. La vacuna anti-COVID fue un milagro. Fue un milagro. Ahora, ¿cómo evalúa usted cómo se trató el COVID? Murieron muchas personas, lamentablemente, al comienzo de la pandemia por no tener un patrón de diagnóstico y de tratamiento. Pero después, ¿cómo evolucionó? Le escucho, porque para eso fue que lo invité. Claro, cuando nosotros hablábamos hace 2 o 3 años de COVID, honestamente
no se sabía mucho, no se sabía nada, pero uno no podía darse el lujo de decir, bueno, vamos a esperar hasta que entendamos todo para entonces reaccionar a la epidemia. Ese es el problema que tenemos en salud pública. Tú tenías que reaccionar con lo que sabías, conociendo que eso podía cambiar, que habría conocimientos nuevos, que cambiarían las estrategias, que eventualmente se desarrollarían vacunas y agentes terapéuticos. Pero uno tiene que actuar hoy, al día de hoy, con el conocimiento que se tiene hoy, sabiendo que va a cambiar en un mes o 2 meses. Y eso creó mucha inquietud en la población cuando veía que los líderes mundiales en salud pública parecían cambiar de opinión. No cambiaron de opinión, iban adaptando su posición ante el COVID a medida que se iba obteniendo mayor información. Pero había que actuar rápidamente. Ese es un problema que existe en salud pública. Cuando un brote comienza a expandirse, no tenemos mucha seguridad de si ese brote se va a convertir en una pandemia o no. Y hay ejemplos en este siglo, bueno, el siglo pasado, de brotes que la comunidad científica pensó que se iba a expandir y no se expandió. Entonces, no te voy a mencionar el país, pero hay un país específico en Latinoamérica donde el gobierno fue atacado por haber malgastado dinero previniendo una epidemia que nunca ocurrió. Entonces, uno no sabe a veces si es que la epidemia no iba a ocurrir nunca o su intervención previno que la epidemia ocurriera. Afortunadamente, se obtuvo conocimiento. Por ejemplo, el más importante, sin duda, es que un mes después de haberse identificado una nueva pandemia, el virus ya se había aislado. ¿Ya, el virus? Se había identificado. Ah, ok, sí, fue rápido. Fue muy rápido. Y los chinos pusieron esa información de manera pública. Y entonces eso fue utilizado por todo el mundo para desarrollar métodos de diagnóstico que fue esencial para el control de la epidemia y para desarrollar vacunas. Como tú dijiste, es un milagro. Pero mira, uno a veces hace los milagros. Ciertamente que en 2 años desarrollar la vacuna es increíblemente rápido. Lo que normalmente no se habla es que hubo 20 años previos estudiando virus similares y ya más o menos se tenía una idea de qué tipo de vacuna podría ser eficaz contra el coronavirus. Y eso se obtuvo por la información básica, información científica de laboratorio. La gente a veces, pero la gente tuvo desconfianza de la vacuna de COVID porque no podían creer que algo desarrollado tan rápidamente era buena y confiable. Y me sorprende, doctor Esparza, que mucha gente no quiso vacunarse, todavía no se ha vacunado y experimentan una alta desconfianza en la vacuna. ¿Qué opina usted? Sí, es verdad, y varía de país a país. Por ejemplo, en Estados Unidos yo diría que es el país que tiene la mayor proporción de la población que son antivacunas, no contra COVID, contra toda la vacuna. Ah, ok. Pero hay una población, yo diría que no más del 4% de la población son antivacunas. Incluso uno de los precandidatos a presidente de los Estados Unidos es antivacuna. Y yo aquí estamos todos temblando que si ese hombre llega, ¿cómo vamos a hacer? Hay una buena parte de la población, yo diría unos 20 o 30%, que son antivacunas circunstanciales. No son antivacunas contra todas las vacunas y lo que requieren es más información para convencerse. Claro. Sí. Ahora, este pequeño 4% que te mencioné son muy poquitos, pero son muy vocales, hablan mucho. Pero la mayoría de la población acepta vacunas, por lo menos la mitad acepta vacunas sin problema. Y el segmento que tiene dudas, lo que requiere no es que uno lo ataque, sino que lo eduque.
Bueno, voy a hacerle esta pregunta con todo el respeto que usted me merece y sin ánimo de crear alguna suspicacia indebida. Pero de las vacunas ejecutadas por la pandemia, ¿cuál cree usted que fue la que mayor éxito tuvo? Eficacia científica, no hablo de ventas ni nada. Eficacia científica. Sí, la eficacia científica, es importante aclarar, Sí. se demuestra en estudios clínicos, donde la mitad de hay un grupo experimental, la mitad de ellos reciben la vacuna, la otra mitad no reciben un placebo. Entonces uno lo sigue y ve qué reducción de casos existen en el grupo vacunado en comparación con el control. Okay. Eso se hizo en poblaciones de hasta 40.000 personas para cada vacuna. Esa es la eficacia verdadera que tú dices. Bueno, en paralelo se diseñaron diferentes vacunas y se probaron diferentes vacunas. Los Estados Unidos puso $6.000 millones para acelerar el desarrollo y financiaba el desarrollo de 6 vacunas. Resultó que, y ese es parte del milagro, prácticamente todas las vacunas funcionan con un mayor variedad en uno y en otro. Aunque bueno, figúrese, por ejemplo, en Estados Unidos no se reconoció mucho la vacuna, la rusa. Parece que prefirieron otra. Bueno, quizás operaban ahí otros factores. Hay factores comerciales, y políticos. Pero aquí mismo en Venezuela, con la Academia Nacional de Medicina, nosotros hicimos análisis. Ajá. Y nosotros paramos todas las vacunas, es decir, no recomendamos ninguna vacuna hasta que viéramos los resultados publicados en una revista científica reconocida. Cuando la vacuna rusa se reportaron los resultados, nosotros mismos en la academia dijimos, esta es una buena vacuna, y es una buena vacuna. Tiene sus problemas, pero científicamente es una vacuna muy bien diseñada. Y luego las vacunas que entraron aquí a Venezuela, chinas, Sinopharm y Sinovac, son buenas vacunas. Tenemos que ir a una buena pausa y al retorno cerramos esta interesante conversación con el científico venezolano José Esparza, de visita en Maracaibo, zuliano, radicado en los Estados Unidos de Norteamérica, un gran zuliano que coloca a Venezuela en lo más elevado del pedestal científico. Ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas, conversando desde el Hotel Tibisay del Lago con el investigador y científico venezolano zuliano José Esparza Bracho. Bueno, imagínense, pudiéramos estar toda la tarde hablando de tantos factores. Ahora quiero que abordemos en esta parte del programa el mundo post-COVID. Luego de casi salir de toda esta situación, se intentó regar por el mundo que ahora venía otro virus, otro COVID, y bueno, esto no deja de parar. Quiero preguntarle su visión sobre este mundo post-COVID y saber si podemos o no seguir usando la mascarilla. Que unos dicen que hay que seguir usando la mascarilla, que por previsión, que tal. Una cosa que nos costó acostumbrarnos a esa cosa, hasta el punto que uno la usaba aquí, otros se la ponían en la barbilla. Una cosa, en Maracaibo la usaban en la barbilla, figúrese usted. Entonces le escuchamos. Bueno, la experiencia con otras epidemias es que cuando el virus entra en la población mundial, como entró el virus del COVID, no se va, queda en la población, pero queda ya en una población que está parcialmente inmune, ya sea porque se vacunó o porque sufrió COVID y entonces desarrolla inmunidad, pero no se va. Es como, es muy difícil erradicar. La única enfermedad humana que ha sido erradicada es la viruela.
se acabó, no hay viruela, pero no se puede erradicar todavía la polio, no se puede erradicar el sarampión. COVID va a quedar de una manera que llamamos nosotros endemo epidémica. Endemo quiere decir que se mantiene circulando con baja intensidad en la población. Punto. Y epidémica es que ese virus que está circulando puede subir en cualquier momento. Pero no creo que vamos a tener una pandemia de COVID. Lo que hay que hacer ahora es manejar al COVID de una manera. Ya sabemos mucho más de la epidemia, de manera que lo podemos hacer de manera racional. El uso de mascarilla, bueno, puede ser recomendado en algún momento. Por ejemplo, si el monitoreo del virus de una población dada indica que empieza a subir, puede ser recomendable que una persona que vaya, que esté en grupos multitudinarios, etcétera, use mascarilla. La otra cosa del COVID, que en eso se parece algo a influenza, es que el COVID tiene variedades. Entonces la variedad que nos infectó a nosotros o infectó a la población en el año 2022 ahora es diferente. Y de hecho no es muy técnico, pero la variedad del virus que circula hoy en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos, la principal variedad se llama Omicron. Y no hay vacunas para Omicron. Entonces la administración, bueno, no hay ahora, pero los Estados Unidos tomaron la decisión que ya las compañías lo están fabricando. La próxima vacuna tiene que ser basada en Omicron. Entonces hay que irse inmunizando. Sí, todavía no está disponible la vacuna. Pero vamos a tener que aprender a vivir con el COVID. Pero afortunadamente, como te decía, no es la tragedia que vivimos, que todos nosotros, bueno, personas, sobre todo personas de mi edad. Bueno, yo perdí unos 8 compañeros de graduación de médico, o 7, algo así. Sí. Porque, bueno, ya por la edad nuestra es porque muchos tenemos hipertensión o diabetes. Sí. Ese COVID que usted dice se quedó, digamos, ¿cuál sería la población más vulnerable de ese COVID ya instalado? Con una población muy importante ya vacunada. Bueno, exactamente, las poblaciones más vulnerables son las que no tienen inmunidad. Por ejemplo, a ver, repitamos esto, que ahí está una noticia, pase a la sala de redacción. Las personas más vulnerables serían aquellas que no se vacunaron. Que no se vacunaron, pero también las nuevas cohortes de niños. Porque la población infantil también se infectó sin vacuna, no sufrió una enfermedad grave, pero quedó parcialmente inmune. Pero hay cohortes nuevas de niños que van naciendo, y esas personas, esos niños, no tienen inmunidad. Entonces eso es algo que tenemos que aprender. Una cosa que hemos aprendido realmente es que la inmunidad para COVID producida por vacunas no dura mucho. No dura mucho. Puede durar quizás 6 meses, máximo 1 año. Sin embargo, si esta persona vacunada está en una población donde el virus del COVID es endémico, o sea que está circulando, uno recibe refuerzos. Estamos aquí y tú y yo sabemos que alguna persona aquí está infectada. Y esa exposición constante al virus sirve de refuerzo a la inmunidad. Pero en el caso del COVID, hoy en día yo diría que hay que proteger sobre todo a la población susceptible de COVID grave. O sea, la estrategia es evitar muertes por COVID. ¿Y cómo se evita eso? Bueno, vacunando y priorizando la vacunación de individuos de mayor edad con comorbilidades como diabetes o hipertensión, obesidad. Bien, quienes nos vacunamos, por ejemplo, yo me apliqué 4 dosis, creo, de la vacuna rusa, la Sputnik 5. ¿Debo seguirme vacunando? Sí, lo digo por mi caso, que es de muchos de ustedes. Bueno, sí, y lo que yo diría
es que uno no tiene que seguirse vacunando con la vacuna que usó. ¿Con la vacuna? Que usó Ajá. primero. Entonces, puedo cambiar de vacuna. Tú puedes cambiar de vacuna. De hecho, yo no estoy seguro cómo está la situación con Sputnik, aunque yo conozco muy bien al instituto que la fabricó o la fabrica, pero uno puede ir cambiando. Lo que pasa es que la cepa ha cambiado. Entonces, la forma de producir la vacuna china, que es el virus completo, inactivado, está bien, pero hay que cambiar la cepa. Y la cepa tiene que ser Omicron, porque la mayoría de las cepas que se han probado, que se han usado en vacunas, es la cepa original de Wuhan. Ya esa no nos protege contra los virus que van a aparecer. Es como influenza. Tú tienes que vacunarte contra influencias todos los años con virus diferentes, porque el virus va mutando. Entonces eso es algo que vamos a tener que vivir con eso. Ah, caramba. Bueno, y en todo caso, todavía no hay vacuna, me lo dijo al comienzo del programa, para el Omicron. No hay todavía, pero ya se está haciendo. Pero ya se está trabajando. Sí. Doctor José Esparza Bracho, qué gusto me ha dado conversar. Le agradezco que haya hecho un paréntesis en sus actividades aquí en este congreso. ¿Está actualmente trabajando en algún proyecto particular que desee comentarnos? Bueno, yo trabajo sobre todo en un proyecto muy básico y voy a hablar de eso el viernes aquí. Sí, adelante algo de la conferencia. Bueno, voy a hablar de la vacuna más exitosa que se ha desarrollado, es la vacuna contra la viruela. Sí. Es tan exitosa que la viruela está erradicada, no hay. Pero la vacuna contra la viruela se desarrolló hace 200 años. Entonces, el conocimiento científico hace 200 años era muy significante, yo diría. Entonces, en los últimos 5 años, más o menos, yo con colegas en Alemania y en Brasil, nos hemos dedicado a hacer un trabajo de detective, aprender qué fue la vacuna original. Y nos hemos encontrado con algunas sorpresas que estamos publicando poco a poco, y entonces en eso estoy trabajando ahora. Eso tiene importancia. Bueno, en primer lugar, un mensaje. Uno puede desarrollar una vacuna sin tener toda la información científica que uno quisiera. Porque el trabajo científico no es para publicar un paper, es para ayudar a la población. Claro. En eso estoy básicamente. Pero también uno deja para fuego. Por ejemplo, hace unos meses tuvimos la alarma del monkeypox. Y entonces estuve activo con monkeypox. Entonces uno tiene que básicamente ir respondiendo a las necesidades de salud pública del país. El mundo moderno expone al ser humano a muchos virus. Claro, porque somos hoy 9.000 millones de personas en el mundo. Cuando ocurrió la epidemia de la gripe española en 1918, eran 1.000 millones. Y ahora tenemos 9.000, o sea que estamos concentrados, estamos invadiendo territorios donde hay virus de animales que pueden saltar a humanos. En 1918, en la gripe española, la gente se movilizaba lo más rápido era por barco, y uno sabía en qué barco vino el paciente Maracaibo que causó la epidemia de Maracaibo. Hoy en día los viajes internacionales y el comercio internacional es enorme. El caldo de cultivo es perfecto para que emerjan otras epidemias. Quizás no una segunda COVID, pero otras epidemias como la monkeypox. Ahora, ¿por qué si una vacuna como la viruela sigue vigente 200 años, una vacuna tan reciente como la del COVID ya no está, bueno, porque ya no es efectiva o tan efectiva? Eso es parte del problema con las epidemias. Las epidemias y las pandemias pueden ser causadas por virus de muchas características, o sea, no hay una fórmula única. Es decir, lo que es bueno para la viruela no es necesariamente bueno para el COVID. Entonces la vacuna para la viruela es la mejor, y haciendo investigación básica para saber por qué fue tan buena, puede ayudarnos a desarrollar
mejores vacunas para COVID. Bueno, trataré de entender su conferencia del viernes, doctor. Muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un inmenso placer, un inmenso honor poder conversar con el doctor José Esparza Bracho, investigador científico venezolano, radicado en los Estados Unidos de Norteamérica, zuliano, que pone en alto el nombre de esta tierra zuliana. Tengo fe en que este siglo XXI, que no veré terminar, so pena que Dios quiera, pero no hay posibilidad, sea un siglo de grandes avances para la medicina y que en ese esfuerzo la medicina zuliana tenga momentos y roles protagónicos. Eso espero. Te acompaño en tu deseo del progreso del futuro de la medicina zuliana. Viendo esto lleno de muchachos, hay como soñar. Gracias. Tuve la asistencia técnica de lujo de un joven periodista de un gran futuro. Ese muchacho será un gran periodista. Se llama Edilfredo Bueno, con B de Bolívar. Edilfredo Bueno, es bueno. Muchísimas gracias. Sigan con nuestra excelente programación. Será de noticias. Y donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límite al pueblo zuliano.